Muy buenas, mi nombre es Julio Otero Santamaría y voy a presentar mi ponencia La estructura ideológica del movimiento partisano yugoslavo. Pues vamos a hablar de ideología y vamos a hablar de discurso. Concretamente vamos a formular la estructura ideológica del movimiento partisano yugoslavo durante la Segunda Guerra Mundial y lo vamos a hacer a través del discurso de su máximo dirigente, Josip Broz Tito, y concretamente del discurso que consideramos más paradigmático de esta etapa, el discurso de la victoria, que se pronunció el 9 de mayo de 1945 cuando capituló la Alemania nazi. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación? Pues, en primer lugar, conocer cuáles son los valores ideológicos centrales que expresa Tito en este discurso del Día de la Victoria. También vamos a exponer qué tipo de relaciones mantienen los conceptos centrales entre ellos y también tenemos el objetivo último de expresar gráficamente esas relaciones, esos posibles recorridos del discurso a través de ellos, cómo ese discurrir a través del texto de un lado a otro, de un concepto a otro, cómo es el mismo por esos conceptos relacionados. Esa estructura la vamos a extraer a través de una metodología, la metodología de la topología del discurso o de las estructuras ideológicas. Es una herramienta propia del análisis crítico del discurso, ideada por el profesor Rodríguez de las Heras en 1987 y que desarrollaron algunos de sus alumnos y de los profesores que trabajaron con él durante su etapa en la Universidad de Extremadura, entre ellos Mario Pedro Díaz Barrado, que aquí en esta diapositiva podemos ver la portada de uno de los libros que dedicó a esta metodología. Es una metodología que expresa formalmente una ideología, la ideología de una organización o de un pensador o de un movimiento, en este caso del movimiento partisano yugoslavo, a través de un entramado de conceptos que están relacionados. Digamos que sería como el mapa del metro de una ciudad, donde hay distintas estaciones, que serían los conceptos que se relacionan entre sí y que uno puede hacer distintos recorridos a través de esa misma estructura. La topología del discurso, esta metodología extrae conceptos. ¿Qué son para nosotros conceptos en lo que es esta metodología? Pues son términos ideológicos que están relacionados entre sí. Es decir, hablamos de términos y conceptos cuando esos términos o esos valores ideológicos están relacionados. Eso es lo primero que hacemos a la hora de sacar, de formular una estructura, es extraer esos conceptos que tiene el texto. Después analizamos cómo son definidos en ese texto y hacia dónde apunta su significado. ¿Por qué? Porque esto último, hacia dónde apunta su significado, nos va a permitir determinar si las relaciones entre los conceptos son de complementariedad, es decir, si son positivos, o si son relaciones de antagonismo o negativas. Y ya el paso final sería representar esa estructura. Aquí en esta diapositiva he puesto como ejemplo la representación gráfica de, bueno, pues de un extracto de un texto. En este caso sería la obra Las nacionalidades de Pi Margall, y lo he extraído de un trabajo en el que se extrae la ideología del federalismo. Ahí vemos cómo los conceptos que tienen una relación antagónica se representan a través de una flecha. Vemos cómo uniformidad tiene una relación antagónica con nación y con libertad, pues porque en este caso en la ideología federalista, pues la uniformidad, según el autor, es negativa tanto para la nación como para la libertad. Pero vemos a su vez cómo libertad se une a nación por una doble barra. La doble barra expresa las relaciones positivas o de complementariedad. La libertad es positiva para la nación y la nación se entiende desde la libertad, querría decir este, este gráfico. Antes de expresar la ideología, de formular esa estructura ideológica, vamos brevemente al contexto histórico. El contexto histórico es el de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Alemania nazi y las potencias del eje
que tenían firmado un acuerdo, y que son la Italia fascista, la Hungría de Horthy, Bulgaria, y Bulgaria pues invaden Yugoslavia en abril de 1941 y se reparten su territorio, creando además varios estados títeres, el más destacado de ellos el Estado Independiente Croata, en apenas 15 días, que es lo que dura la campaña militar. Alemania ocupa directamente además Serbia, donde crea también un régimen títere allí. Pero en cuanto termina la campaña militar y empieza la ocupación, empieza también la resistencia. Hay dos organizaciones armadas en Yugoslavia principalmente. Las dos más importantes son los Chetniks, que son de ideología monárquica, son conservadores y de religión ortodoxa y están formados fundamentalmente por combatientes de etnia serbo-montenegrina y son los que en principio son reconocidos por el gobierno monárquico yugoslavo en el exilio y los que reciben ayuda de los aliados, principalmente del Reino Unido, y después están los partisanos de inspiración comunista, dirigidos por Josip Broz Tito, que sí tienen una composición multiétnica y que son los que acaban al final recibiendo el apoyo de los aliados al final de la guerra. Vemos ya la estructura ideológica del movimiento partisano yugoslavo. Yo la he construido a partir sobre todo del concepto victoria, que es central, viene hasta el título del discurso, y bueno, pues el entramado de relaciones me ha hecho construirlo fundamentalmente hacia arriba, aunque podría tener una estructura distinta, no siempre tiene que tener las mismas filas y las mismas, por así decirlo, columnas. Los conceptos centrales son victoria, sacrificio, pueblo, partisanos y aliados, y vemos también muy importante otros como patria, libertad, nuevo régimen, justicia y orgullo, que alude a términos como heroísmo, honor o al propio orgullo. Y vemos cómo los conceptos que presentan una relación antagónica, los principales, están abajo, que son fascismo y los conceptos relacionados a él, los colaboradores, el horror y la esclavitud. Cosas interesantes sobre esta estructura ideológica del discurso del Día de la Victoria. Pues lo primero, lo que hemos dicho, que la estructura la hemos construido hacia arriba, en torno a Victoria, y que patria y pueblo son dos de los conceptos más relacionados. Hay que destacar también que libertad y justicia son los valores ideológicos más mencionados, es decir, dentro de los conceptos, los por así llamarlos ideológicos, los más políticos, pues son libertad y justicia, que también aparecen bajo distintas denominaciones. Y los conceptos negativos los hemos colocado en los dos extremos. Volvemos a ver ahí la estructura. En el extremo inferior, los relacionados con el fascismo, que son fascismo, esclavitud, horror y colaboradores. Y están arriba también los valores antagónicos relacionados con el antiguo régimen, con la Yugoslavia monárquica, que también se expresa de distintas formas en el texto. Eso que represento en ese viejo régimen, que represento en la parte superior de la estructura ideológica, es el otro concepto central antagónico. Y unido a él, pues hay otros como corrupción o como injusticia, que vemos que niegan principalmente pues, a la igualdad, a la unidad, a la hermandad o a la democracia. Conclusiones. Pues tenemos 4 conclusiones fundamentales. La primera es que los conceptos centrales de nuestra estructura son valores, por así decirlo, emocionales o incluso espirituales. Los hemos mencionado antes, son victoria, sacrificio o, por ejemplo, orgullo. Tenemos también que decir que los valores ideológicos en este entramado, en este discurso, son secundarios. A pesar de que es una organización político-militar y un líder político, los valores más puramente ideológicos son secundarios. Hemos dicho que son libertad y justicia. Y además se relacionan con el futuro de Yugoslavia. Aparecen en el discurso cuando se habla del nuevo régimen que se va a crear, cuando se esboza cómo será la nueva y futura Yugoslavia. Destacamos también la ausencia de conceptos propios del comunismo, porque aunque se va a crear un régimen comunista que dura
pues más de 40 años, y que Tito era el líder del Partido Comunista. Sin embargo, en este discurso y por ende en la estructura ideológica del movimiento partisano no hay apenas los conceptos propios del comunismo. Quizás sí aparece la igualdad, pero no se habla apenas en términos marxistas. Y la última conclusión es que los conceptos negativos están relacionados con la ocupación, lógicamente, esto ya lo hemos dicho, y con el régimen anterior, con la antigua Yugoslavia, a la que se define como corrupta y como injusta. Pues esto ha sido mi presentación. Esto a grandes rasgos es eh, lo que, lo que, lo que hemos representado como la estructura ideológica del movimiento partisano yugoslavo. Muchas gracias por su atención y dejo aquí mis datos por si alguien quiere escribirme. Muchas gracias.